Buenas tardes, espero que estén bien. Un saludo para todos los que se están conectando y los que se van a conectar más después. Me es un placer estar de vuelta una vez más aquí para seguir compartiendo esta sabiduría, este conocimiento, esta herramienta que nos brinda la Cábala. La Cábala es una palabra que tal vez para muchos les es media extraña, como diciendo es algo de brujería o es algo satánico, pero en realidad la palabra Cábala viene de la palabra Lekabel, que quiere decir recibir. Recibir el conocimiento, recibir la herramienta, recibir la tradición de los cabalistas que transmitieron este conocimiento desde hace miles de años. Y la palabra en sí tiene un significado muy grande, y es lo que yo quiero compartir y aclarar para que no se esté malinterpretando. Entonces, la palabra Cábala, que viene de la palabra Lekabel, significa recibir. Pero recibir la tradición, recibir la herramienta, el conocimiento, para nosotros aprender a compartir. ¿Por qué? Porque muchas veces el compartir y el dar puede ser el ego, como el recibir puede ser el ego. Entonces la Cábala nos instruye, nos enseña para que nosotros podamos conectarnos con la luz, poder generar luz, poder conectarnos con el bendito es, con el gran yo soy. Entonces, la semana pasada estuve compartiéndoles sobre por qué fue creado el adversario. Este adversario que le dan muchos nombres en el sistema religioso, como les decía, diablo, Satanás, etcétera, pero en realidad, según los cabalistas, es adversario, y se le viene dando el nombre del ego. El ego, sabemos, les explicaba que era una fuerza de conciencia, una fuerza reactiva que trabaja a nivel de la conciencia. Ese es nuestro adversario. Y les decía que ese adversario está dentro del ser humano. Ahora, les explicaba que fue diseñado especialmente para estimularnos, para poder nosotros sacar, explotar esos dones que tenemos dentro de nosotros internamente, y que sin esa ayuda, sin esa estimulación, no vamos a poder hacerlo. Entonces, el adversario juega un papel muy importante en este plano natural. Ahora, yo quiero seguir explicando un poco explicando por qué fue creado, pero también cómo se manifiesta y cómo nosotros podemos defendernos, o sería la palabra poder identificarlo. Entonces, la Cábala nos enseña a identificar a nuestro adversario, para que así nosotros vayamos abriendo el camino para poder conocernos a nosotros mismos y poder conectarnos con esa felicidad, alcanzar esa felicidad, esa paz que trasciende los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta este adversario? Muchas veces nosotros tenemos cada quien nuestra opinión, pero según nos enseñan los cabalistas, este adversario se manifiesta, por decir, pomposamente. Pomposamente, cuando una persona actúa pomposamente, este es el adversario, es alguien que presume. También se manifiesta alguien que es engreídamente, ¿sí? Aquella persona, el que cree que es más grande que el otro, ese es el ego. El ego también es una entidad egocéntrica, una persona, alguien que está centrada en sí misma nada más. Ese es el ego.
Otra persona es excesivamente confiada. Excesivamente confiada. Lo que le digan lo cree y lo confía. Y deposita tal confianza en aquella persona que después se lleva unas sorpresas increíbles. Yo lo he visto en muchas personas. Entonces, el ego lo que quiere es llevarnos a un caos. Ahora, el enemigo, el ego también se manifiesta arrogante. Una persona que es arrogante es alguien que todo lo sabe, etcétera. También el ego se manifiesta cuando una persona es fanfarrón o fanfarrona, es alguien que hace alarde de lo que no es. De esa manera se manifiesta el ego. Pero también hay algo muy importante que debemos saber de qué otra manera se manifiesta. Tal vez usted diga, bueno, esto, hay ciertas cosas que yo ya logré sobreponerme, ya he logrado hacer un cambio en mi vida, etc. Pero también el ego se manifiesta de una baja autoestima. Y una persona que tiene la baja autoestima necesita una autoridad religiosa para trascender la materia, para trascender los 5 sentidos. Esa es una persona que tiene una baja autoestima. O sea, siempre tiene que depender de alguien. Siempre tiene que estar cimentado en algo en el mundo de la dualidad. De esa manera se manifiesta también el ego. También se manifiesta cuando una persona se siente inútil. Cuando una persona se siente inútil, también es una manera que se manifiesta el adversario. Alguien que se siente inútil, que nunca va a poder hacer nada, que nunca va a lograr hacer nada. Eso es terrible, eso es grave en la vida. Y de esta manera el ego se manifiesta en cada ser humano, en cada uno de nosotros. ¿Y por qué se manifiesta de esa manera? Porque ese es su alimento. El ego se alimenta de eso. El ego no se alimenta de luz. El ego se alimenta de una persona que se siente inútil. El ego también se manifiesta a través de la depresión. Una persona depresiva ya no tiene ganas de nada, ya no desea hacer nada, ya no desea salir adelante, no tiene ánimo ni de salir, ni de arreglarse, de nada. Es una persona deprimida y ese es el ego, ese es el adversario. Según los cabalistas, ese es el adversario. Y aquí lo que estamos haciendo es identificarlo. Que cuando usted se sienta deprimido, dése cuenta que es el adversario. Otra cosa es una persona que es tímido. Una persona tímida que le da pena expresarse ante las personas, se aísla, le da pena conversar con las personas. Es una persona tímida. Ese es el ego. Ese es el ego. Otra de las cosas es una persona que está temerosa, que vive siempre con temor, con miedo. Esta persona está alimentando al ego a través del miedo. Otra de las cosas también es que tú te sientes una persona insignificante, que no vales nada, que no vales nada. Entonces, el ego trabaja de una manera que usa al sistema religioso para deprimir a la humanidad, porque el ego es una entidad poderosa, es una entidad que trabaja a nivel de la conciencia, y como esta entidad poderosa, ella estructuró la religión. Entonces la religión lo que hace es mantener a la humanidad con miedo. Por eso, si hay una institución religiosa que te mete miedo, eso no es espiritualidad. Si hay una institución religiosa que te dice,
si tú no vienes al templo, te vas a congregar, te vas a ir al infierno, que te van a llevar a juicio, que si tú no diezmas, que si tú no esto. Toda institución religiosa que te dice y te mete miedo de muchas maneras, es el ego. Es el ego. Ahora, pero ¿por qué todos estos sentimientos mencionados nos golpean? Y esto es lo que los cabalistas siempre preguntan, el por qué. El por qué. ¿Por qué? Porque en el universo todo es causa y efecto. O sea, no existe la buena suerte, no existe la mala suerte. Aquí es causa y efecto. Lo que sembramos es el efecto que vamos a obtener. O sea, esa cosecha. Entonces, ¿por qué todos estos sentimientos que yo le he mencionado nos golpean a diario? Que la humanidad vive de una manera temerosa, deprimida. ¿Por qué cree usted? Simplemente dicen los cabalistas que todos estos sentimientos nos golpean tan solamente por pensar en nuestras propias necesidades. Cuando yo entendí esto, me di cuenta de muchas cosas. Porque muchas veces nosotros siempre pensamos en nuestras propias necesidades. ¿Quién no tiene necesidades en esta vida? De muchas maneras. Se necesita trabajar para vivir, pagar la renta, pagar los biles, se necesita tal vez de doctores, se necesita de muchas cosas. Se necesita de muchas cosas. Entonces, el enemigo lo que hace es que quiere tenernos nada más que estemos pensando en nuestras propias necesidades. Y por eso nos golpean todos estos sentimientos que le he mencionado. Por si usted se preguntó en este día o se ha preguntado, qué sé yo, en estos días o durante su vida, ¿por qué es que yo paso esto? ¿Por qué yo es que siento esto? ¿Por qué es que yo vivo así? ¿Por qué es que no puedo ser feliz? ¿Por qué es que no puedo lograr esto? ¿Por qué me siento tímido? ¿Por qué me siento con temor? Dese cuenta que es el ego, que siempre está pensando por nosotros. El 99% el ego piensa por nosotros. Cuando una persona está pensando solamente en sus necesidades, ahí es donde el ego empieza a trabajar. Ahora, tal vez usted pregunte, bueno, entonces si no pienso en mis necesidades, ¿quién va a pensar en las mías? ¿Ah? Y es algo muy, muy importante, porque todo esto yo se lo voy a ir explicando de una manera lo más claro que yo pueda para que podamos identificar a este adversario y podamos nosotros trascender, podamos nosotros ser libres, podamos nosotros vivir sin miedo, vivir libres, porque es lo que necesitamos, porque no tenemos que sufrir toda la vida. La religión te dice, si estás sufriendo es necesario, porque es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la luz no enjuicia, la luz no condena. La naturaleza de la luz es bondad, es darte felicidad, es compartirte amor, es compartirte paz. No tenemos que vivir una vida sufriendo. Claro, hay dos caminos para llegar a una verdad. Hay dos caminos para conectarnos a la luz. Y esos dos caminos es el camino del sufrimiento cuando alimentamos al ego. Y el otro es el camino de la felicidad cuando no alimentamos al ego. Entonces nosotros somos los que decidimos. Entonces es bien necesario identificar a este enemigo para que nosotros podamos defendernos y podamos trascender y buscar esa felicidad a la cual esta enseñanza nos va a llevar.
este conocimiento. Recuerde, dicen los cabalistas que el conocimiento es luz. Y la luz te da libertad. Entonces, ¿qué significa el ego? El ego significa que todo gira alrededor de mí. El ego significa que todo gira alrededor de mí, sin importar si se trata de algo bueno o algo malo. Todo gira alrededor de mí. Todo, 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 todo. Culpamos a otro por nuestra desgracia. Culpamos a otro por el caos que ha arribado a nuestra puerta. Bueno, todo gira alrededor de nosotros. Ese es el ego. Dese cuenta que es muy importante que usted vaya entendiendo esto, porque vamos a aclarar qué significa recibir y qué significa compartir. Porque compartir puede ser el ego y recibir puede ser el ego. Entonces, por eso quiero que vayamos entendiendo bien, y si usted no entiende algo, vuelva a ver el video. Mire pues, aún en pensar todo el día positivamente puede ser el ego. ¿Usted ha oído sobre la ley de la atracción? Según la ley de la atracción convencional, te dice que tú debes de ser positivo y pensar positivo. Entonces hay personas que toda la vida se la pasan pensando: yo soy feliz, yo soy luz, yo voy a ser rico, yo voy a tener poder, yo voy a esto, yo aquí, yo allá, yo aquí. Y bueno, todo el día piensa positivamente. Y sabe una cosa, según los cabalistas, puede ser el ego. Puede ser el ego. Entonces, en este tema o en esto de la tecnología del alma, yo le voy a explicar lo que es la ley de la atracción según el Zohar. No según la ley de la atracción convencional, no. Según el Zohar, la ley de la atracción es muy importante que la entendamos. No se trata de estar pensando solamente nosotros positivamente, porque, oiga, lo que está dañando a la humanidad a través de las guerras, a través del sistema religioso, no es un mal pensamiento, es un pensamiento egoísta lo que está destruyendo a la humanidad. Es que estamos pensando solo en nosotros mismos, todo el tiempo positivamente, y yo. Eso es lo que nos está dañando a la humanidad. Mire usted cómo están las naciones en guerras, en conflictos, en esto y en lo otro. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en nosotros mismos. Todo gira alrededor de nosotros. Queremos tener el poder, queremos tener el control sobre las personas. Queremos nosotros progresar a costa de otros. Queremos tener a costa de otros. Siempre todo gira alrededor de nosotros. Entonces, aún el pensar todo el día positivamente puede ser el ego. Dese cuenta cómo trabaja el adversario, ese adversario que está dentro de todo ser humano. Otra forma de definir el ego es conciencia reactiva. Mire cómo trabaja el ego. Conciencia reactiva es otra manera de identificar el ego. Conciencia reactiva. ¿Qué quiere decir conciencia reactiva? Quizá reaccionaste a un insulto. Alguien te ofendió, alguien te insultó, inmediatamente reaccionaste. Eso es el ego también. Eso es el ego. Reaccionar no solamente a un insulto, sino también a un elogio. Cuando alguien no solo te insulta, sino que cuando alguien te da un elogio: oh, qué bárbaro, qué tremendo, eres una persona, y te empiezas a hinchar. Ese es el ego también, ¿sí? Entonces, el ego también es cuando tú reaccionas a un cumplido sintiéndote bien contigo mismo. Eso es el ego también. Entonces, ¿cuán importante
es entender esto. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque es parte del despertar. Es parte de trascender los 5 sentidos. Es parte de conectarnos con la luz. Por eso estamos identificando a nuestro adversario y el Zohar lo dice, que es importante identificarlo para nosotros poder avanzar hacia adelante. Ahora, reaccionar ante cualquier situación es equivalente a recibir. Entonces, recibir no solamente es que obtengas una caridad o una tzedaká, una caridad o un donativo de dinero. No solamente eso es recibir. Recibir puede ser de muchas maneras y según los cabalistas, recibir, reaccionar ante cualquier situación es equivalente a recibir. Entonces, cuando tú reaccionas, estás recibiendo, quieres recibir. ¿Por qué? Porque no quieres aceptar el insulto, no quieres canalizarlo, sino que te defiendes, reaccionas. Eso es equivalente a recibir. Entonces, es muy importante. Por eso, si entendemos esto, vamos a comprender todo lo demás. Porque así vamos a poder identificar al enemigo. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y a qué vine yo a esta tierra? ¿No nos hemos preguntado cada uno de nosotros, ¿a qué vine a esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este caos? ¿Por qué estoy en este mundo de sufrimiento? ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Fíjese lo que dice el Zohar. Dice el Zohar que venimos a esta realidad física. Fíjese, dice que venimos a esta realidad física para resistir y detener totalmente nuestra acción de recibir. Fíjese bien, fíjese lo que dice el Zohar, se lo voy a leer de vuelta, que hemos venido a esta realidad física para resistir y detener totalmente nuestra acción de recibir. Ahora puedo entender el pasaje que está en las escrituras. Creo que usted si lo ha leído, ahora se va a dar cuenta. Dice en las escrituras, más dichoso es dar que recibir. O sea, el que escribió ahí está dándole a entender a las personas, resístete al recibir. Mejor solo piensa en compartir. O sea, ya no pienses en ti, piensa en tu prójimo, piensa en tu vecino, piensa en el hambriento, piensa en el enfermo, piensa en el huérfano, piensa en los ancianos, piensa en las viudas. Ya no pienses en ti. Dicen los cabalistas que venimos aquí a retener, oiga, a resistirnos a nuestra acción de recibir. Porque toda la humanidad vive solamente pensando en recibir, en recibir, en recibir. Cuando reaccionas, cuando te ofenden, cuando todo gira alrededor de ti, solo estamos pensando en nosotros, en recibir, en recibir. Y el secreto está para nosotros alcanzar la felicidad es que aprendamos a compartir. ¿Cuánto pensamos en el pobre? Tú que me escuchas, tal vez tienes tu padre anciano que está en México, no sé en qué país. No piensas en él, no le escribes, no lo ayudas, no le mandas una tzedaká, te olvidas de él, de tus padres. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en nosotros solamente, en nosotros.
Y es por eso que tarde que temprano el caos llega a nuestros hogares, llega a nuestras vidas, llega a nuestros familiares, llega el caos a nuestra vida tan solo porque no nos hemos resistido al recibir. Solo pensamos en nosotros. Si reaccionas, es lo mismo que recibir. Por eso, ahora entiende que aún el recibir puede ser el ego. Cuando llega, por ejemplo, un buen dinero a tu mano, cuando llega a tu vida algo, en vez de preguntar, ¿por qué llegó esto a mi vida? ¿Por qué llegó esto a mi vida? Lo primero que hacemos es empezar a malgastarlo. Es empezar a hacer cosas que en realidad es el ego el que está controlando nuestras finanzas. Y yo le voy a decir una cosa. El sistema religioso lo que hace es una estructura del ego. Y como es una estructura del ego, lo que hace el sistema religioso es controlar las finanzas de los que se congregan en distintas denominaciones. No sé yo, no voy a dar nombres, pero controlan tu dinero, te controlan a ti, controlan a la humanidad. Acuérdese que el sistema religioso es un sistema de control. Es un sistema de control. Y si usted lee las estadísticas, la religión, la política son los sistemas que se llevan los millones de dólares. ¿Por qué? Porque el sistema religioso está basado en recibir nada más, en recibir, en recibir, en recibir. Y si el sistema religioso es una estructura del ego, es normal que el sistema religioso esté basado en el recibir solamente. ¿Por qué? Porque si tú no das, no puedes servir en la iglesia. Te venden el puesto, te venden el privilegio. Que si tú no das, tú ya andas mal, no estás agradando a Dios. Porque si usted no da, le está robando a Dios, porque todo lo que da le da a Dios. Mentira de Satanás, mentira del adversario. La luz, la conciencia de la luz no pide, no tiene la conciencia de recibir. La conciencia de la luz solo comparte, solo alumbra, solo da luz, solo da paz, da felicidad, te comparte. Es la naturaleza de la luz. Entonces, si el sistema religioso está basado en el recibir, lo que está trayendo es caos a la humanidad. Y si usted se da cuenta, lea la historia, se ha derramado más sangre por la religión que por las guerras. Entonces es tiempo que identifiquemos dónde trabaja el adversario y cómo trabaja el adversario. Es bien importante identificarlo. Es muy importante. El venir a estudiar este conocimiento, la Cábala te habla del cuarto nivel. La Torah tiene 4 niveles para estudiarla. Y el cuarto nivel es el que se llama el Sod, el secreto. Y esa es la Cábala. Es importante estudiar esta sabiduría. Y es de no tenerle miedo, porque esta es la herramienta para que logremos llegar a ser felices en esta vida. Dice el Zohar, dice el libro del Zohar, dice, la alegría da luz al pensamiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Zohar? Que debemos trascender los 5 sentidos para encontrar ese estado de conciencia de felicidad, ese estado de conciencia de alegría, para que entonces la alegría pueda transmitirnos luz a nuestros pensamientos y podamos pensar mejor. Y cuando esa alegría te da luz al pensamiento, ya no vas a pensar solamente en ti, vas a pensar en el pobre, vas a pensar en el vecino, vas a empezar a pensar en el compañero del trabajo, porque cuánta persona no se suicida, cuánta persona no está desesperada queriéndose quitar la vida. Pero ¿dónde estamos nosotros
que decimos creer en el gran yo soy. Es importante detectar este enemigo. Podemos entender que el estar aquí en esta realidad es para detener nuestra reacción. Y eso no es fácil. Que venga alguien y te insulte. O que vas en el camino manejando en el carro y alguien te hace ahí con el dedo y tú también. Estamos reaccionando. Sé que es difícil, pero déjeme decirle que cuando uno reacciona está alimentando al ego. Y dice el Zohar que la alimentación del ego es cuando uno reacciona. La sangre vital que alimenta a nuestro adversario son nuestras malas reacciones. Es cuando reaccionamos. Esa es la sangre vital que alimenta a la serpiente. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos los que la estamos alimentando. Por eso es que dice que un día será echado fuera el mal. ¿Cuándo? Cuando ya no le demos de comer. Tenemos que hacerlo morir. El que debe morir es el ego, no somos nosotros. Nosotros debemos vivir porque nosotros venimos de aquella divinidad, de aquella luz creadora. Nosotros venimos de allá. Somos una proyección de lo divino. Entonces, oiga, en un nivel más práctico, las almas de la humanidad vinieron a la realidad física. A esta realidad física para resistirse al 1%. Tal vez usted ha oído sobre el 1% y el 99%. Nuestros sabios dicen que el 99% se refiere a la realidad del árbol de la vida. Pues de ahí venimos nosotros. Ahí es nuestro origen. Y el 1% es nuestro mundo, pero un mundo de caos, un mundo donde hay dualidad, un mundo donde el enemigo es el que gobierna, un mundo donde la gente muere por muchas enfermedades. ¿Por qué mueren por muchas enfermedades? Todo es por servir al ego. Todo es por servir al ego. Entonces, es importante para nosotros comprender lo que es el 1%, tenemos que ir al pasado. ¿Sí? Dicen los cabalistas que para comprender sobre la resistencia del 1%, porque según hemos venido a resistirnos al 1%, y para nosotros poder entender esto del 1%, debemos ir al pasado aún antes de la creación de todas las cosas, para poder entender sobre el significado del 1%. Este mundo es un mundo de caos. Este mundo es un mundo donde cada quien vive pensando en él, pensando en uno mismo. Y yo creo que es tiempo de que la humanidad empecemos a cambiar. Dicen los cabalistas que el sistema religioso va a caer, el sistema religioso va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque la humanidad está evolucionando. Y según el Zohar, la humanidad debe evolucionar. Por eso es ahí de las redes sociales, la tecnología, todo está en un plan, todo está en un propósito. Porque hace 4 décadas no había esta tecnología. Ahora ya la humanidad se conecta y escucha de muchas maneras. ¿Por qué? Porque la humanidad ya está cansada. La humanidad se dice, hace un tiempecito yo platicando con una enfermera en un hospital, me hacía preguntas y le empecé a hablar del Zohar y a contestar y empezó a llorar. Y me dice, nunca nadie me había
contestado estas preguntas a las dudas que yo tenía. Dice, y usted es el único que me ha contestado todas mis preguntas. Yo me quedé sorprendido. Y no solamente con ella, he platicado con otras personas que se quedan sorprendidas. Yo digo, bueno, la humanidad tiene que evolucionar. Ya la humanidad está cansada de que el sistema religioso lo esté controlando, que lo tenga esclavo. Por eso hay algo muy importante que debemos entender, y nos dice el Zohar, nos dice, nunca lea la escritura literalmente. Nunca, ni por un segundo tú pienses que cuando la escritura habla de eventos, de personas, se está refiriendo a algo literal. No, porque cuando usted va y lee en el Éxodo, dice Éxodo, y estas son las almas que bajaron con Jacob a Egipto. Habla de almas. Lo que nos dice el Zohar, que son las almas que vienen a esta realidad y que entran a Egipto. Egipto en realidad no existe, lo que existe es Misraim, que quiere decir estrechez. ¿Y qué es lo que pasa cuando el alma viene a este mundo? Cuando el alma viene, entra a este cuerpo y el alma está esclavizada en este cuerpo, en esta estrechez. Ya no se puede mover. Porque la movilidad del alma es el universo, es toda la creación. Pero el alma está encerrada en el cuerpo. Ahora nuestro trabajo, el alma quiere ser libre, el alma quiere conocer su identidad, quiere conocerse, quiere volver a esa realidad de donde vino. Entonces, leer la escritura no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la escritura literalmente es como que metes los dedos a las clavijas. Te vas a electrocutar, te va a hacer daño. La luz, todos nos beneficiamos de muchas maneras de ella. Pero si la usas mal, te va a dañar. Te va a dañar. Así es la escritura. Si tú la lees literalmente, trae muerte. Porque dice que la mucha palabra trae muerte. La letra mata, lo que vivifica es el Ruach HaKodesh, el que le dicen el Espíritu Santo, pero es el conocimiento, es esta luz que nos transmite la Torah, extrayéndola del cuarto nivel. Entonces, yo quiero ir terminando por esta ocasión. La próxima vez vamos a explicar sobre el 99 y el 1%, porque la cábala se puede explicar de muchas maneras, pero hay dos maneras muy especiales que se explica, y es el Masé Bereshit, el trabajo de la creación, cómo se creó el mundo, cómo el humano apareció, cómo fue creado el humano, cómo apareció el átomo, etc. Es Masé Bereshit, es el trabajo de la creación, y también está el Masé Merkabah, que es el trabajo de la carroza. Esa es la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1. Es el Dios antropomórfico, pero eso después lo vamos a ir viendo conforme vayamos viniendo los sábados a transmitir estas enseñanzas, este conocimiento. Espero que usted se haya beneficiado, y yo le pido por favor que se inscriba a mi canal de YouTube, que presione la campanita, ayúdeme, comparta para que esta luz llegue a otras personas y podamos ir despertando, porque el despertar va a llegar. Entonces, es todo por el momento. Que el bendito el gran yo soy, me los bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Bendiciones y hasta la próxima.